La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la exhortación a la iglesia y usamos la carta de Pablo a la Odisea y vamos a comenzar en el capítulo 3. Pero antes de entrar ahí, que es en realidad sobre el engañoso servicio al templo salomónico, vamos a leer primero Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, que tiene que ver cómo Jesús le dice a la mujer samaritana cómo iba a ser la adoración. El pueblo de Israel tenía que reunirse cuando el profeta recibía palabra de Dios. El profeta llevaba la palabra de Dios para aquellos que escuchaban, pero cuando habla con la mujer samaritana, básicamente le dice, dame agua. Le dice, ¿por qué tú me hablas siendo tú judío cuando los judíos nos desprecian? A los samaritanos y dice, el agua que yo tengo, el que la beba nunca más tendrá sed. Y básicamente le está diciendo, la vida en este mundo no te va a dar la felicidad. 5 maridos has tenido, no has sido feliz con ninguno de ellos, ni lo eres ahora con el sexto, con el que vives ahora. Entonces básicamente le está diciendo, sígueme a mí y vas a ser feliz. Ok, entonces fíjense cómo a la mujer samaritana Jesús siempre les dio buenas noticias a las mujeres. Las mujeres a veces se sienten como a un lado de que Dios no tiene en cuenta de ellas por ser mujeres, sin entender cómo en realidad Dios cuida de las mujeres aún por encima de los hombres. O sea, Dios hizo a las mujeres más sensibles y por lo tanto Dios trata o quiere que tratemos a las mujeres más sensibles que a los hombres, porque las mujeres son más, así son. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, somos más sensibles a las cosas de la vida en diferencia a Jesús. O sea, la mujer habla de la condición de la iglesia. Entonces, fíjense, eso ya una vez en ese contexto, fíjense lo que dice la mujer samaritana. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte de Samaria donde adoraban a los samaritanos a Dios, ni en Jerusalén donde está el templo, donde estaba el templo que construyó Salomón, adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Aquí está, hermanos, aquí está la verdadera ceremonia. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios, nuestro Padre Dios, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces fíjense, ya Jesús le dice a la mujer samaritana cómo es la verdadera adoración. Pablo lo aclara y aquí está bien, bien claro, hermanos, cómo lo explica Pablo. Capítulo 3. Yo les dije, escribiendo Pablo, evitad la mentira, porque es la hija más cercana de Satanás. Porque ahora vosotros, como he averiguado, a través de ninfas y de la misma manera a través del Espíritu de Cristo dentro de mí,
os habéis convertido en gran parte a la doctrina de preceptos humanos. Porque, ¿qué es el templo sino un precepto humano? El hecho, hermanos, déjenme hacer una pausa ahí. El hecho de que haya muchos templos salomónicos por todo el mundo, el hecho de que los haya no quiere decir que esa es la forma de que debemos de adorar a Dios, hermanos. Si ustedes se fijan, aquí la iglesia cayó en mentira y la iglesia ha sido engañada por 2000 años. No todos creemos eso, no todos lo creemos, pero sí la gran mayoría de la iglesia cree que es necesario ir a un templo salomónico para adorar a Dios, cuando esto no es así, hermanos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús? ¿Juan, que escribió lo que dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Pablo o la tradición? Analicen eso. ¿Quién tiene razón? ¿Jesús, Juan, Pablo o la tradición? Ahora, no vamos a condenar a las personas que miran al templo. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. A mí me tocó ver cómo pastores de años, de hecho, un pastor retirado ya, que anduvo pastoreando como por 40 años, 50 años, y luego ya retirado, él creía que una persona que estaba viviendo bajo el pecado no tenía que subirse ahí al podio donde se lee las escrituras y donde se están los músicos. En este caso era una persona que estaba en el coro. Dice, no, no, pues cómo van a permitir el pastor, que era el papá de la muchacha que estaba en pecado, y dice, ¿cómo es posible que la deje cantar cuando sabe que está en pecado? Entonces, yo digo, pues, el Señor me estaba enseñando, me estaba mostrando lo que la iglesia cree. Casi todas las iglesias creen esto, hermanos, o por lo menos así se enseña, o por lo menos la mayoría de la iglesia así lo cree. O sea, como un lugar salomónico, un lugar, o sea, que es hecho por los hombres, piensan que ese es un lugar sagrado. Fíjense bien cómo lo dice Pablo, ¿ok? Fíjense bien. ¿Qué es un templo sino un precepto humano, una obra muerta hecha por la mano del hombre, un ensueño vano que siempre se esfuma cuando el ojo despierta del sueño? Siendo así, entonces es una mentira en la que en la que se refugian para engañarlos y estafarlos a vosotros mismos. Porque creéis que en el templo entregáis toda la honra a Dios. Además, mienten a Dios mismos, si piensan que de esta manera le ofrecéis un servicio de sacrificio importantísimo. Necios. Fíjense, este es Pablo, ¿ok? Necios. ¿Qué servicio piensan hacer al Todopoderoso que anteriormente ya había creado el cielo y la tierra y mucho antes que Él los había creado? ¿Qué es lo que tenéis que no lo haya recibido ya antes? Y si lo recibéis, ¿por qué hacéis como si no lo hubieras recibido? ¿Quieren acaso con esto realizar un servicio agradable al Señor, adorándole a través de ceremonias, de inciensos y a través de oraciones muertas escritas sobre papiros largos o anchos dentro de un templo construido por las manos de un hombre? ¿Quieren acaso eso?
adorarle a través de ceremonias, inciensos. Tengan en cuenta, hermano, que el incienso está escrito en el libro del Apocalipsis, lo que quiere decir el incienso. Lo que está en el Antiguo Testamento es simbólico, espiritual para la iglesia. El incienso son las oraciones de los santos, hermanos. El comer las especies que se ofrecían como diezmos es simbólica, hermanos, del amor. Del amor. Pablo dice, cuando Cristo se entregó ofreciendo su vida por los pecados de la humanidad, dice, ¿cómo dice? Sacrificio y ofrenda agradable a Dios. O sea que nuestro Padre Dios, cuando Cristo murió por la humanidad, hagan de cuento que eran estos perfumes, y Dios hace, qué bonito la obra de mi hijo que obedeció hasta la muerte. O sea, cuando nosotros olemos las flores, las especies que huelen muy bonito, eso es simbólico del amor. Entonces, si eso es simbólico del amor, ¿cuál es la esencia? Cuando amas a tu prójimo. Cuando amas a tu prójimo, tú eres la canela. Tú eres el perfume de esas flores que huelen muy bonito, de las cuales sacan flores y hierbas, de las cuales sacan los perfumes, para hacer los perfumes. Cuando perdonas al que te ofende, cuando amas a tu prójimo, cuando bendices al que te maldice, entonces somos las especies, somos las aromas. Que básicamente la mujer María Magdalena, fíjense bien, María Magdalena, cuando quebró el frasco para ungir a los pies de Cristo, ahí lo estaba haciendo, fíjense bien, aún sin ella saberlo. Cuando le puso el perfume, estaba haciendo una obra para Cristo en la carne, pero también espiritual. ¿Cuál es la obra espiritual? Estaba adorando al Hijo de Dios. Estaba adorando al Hijo de Dios con su corazón, derramando lágrimas en los pies de Jesús, porque primero se los lavó y luego se los ungió con perfume muy caro. Ahí hay una obra doble, la física, la material y la espiritual. Entonces, imagínense que nosotros vamos a un templo salomónico, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios, cantamos y andamos haciendo ahí mucha bulla. Y salimos de ahí, y luego ya de repente el hermano que viene no nos dejan salir del parking. Y luego les pitamos, ¡hey! ¿Por qué no me dejas salir? Esto yo lo vi muchas veces en el parking, en el estacionamiento de las iglesias salomónicas. Muchas veces lo vi. Yo decía, ¿cómo es posible que después de escuchar la palabra de Dios salga la gente a pelear? O sea, cuando apenas acaban de salir del templo salomónico. Obviamente yo no sabía que era un templo salomónico en ese tiempo. Y ya pelear con los hermanos. Con los mismos hermanos que fueron a la iglesia. Yo digo, wow. O sea, entonces fíjense bien. Oh, mirad, ¿cuánto os ha engañado un apóstol de Satanás? O sea, en todo caso aquí tienen a un león rugiente. Mucha gente, hermanos, mucha gente cree, mucha iglesia cree que la iglesia, los miembros de la iglesia se tienen que cuidar de Satanás. O sea, de que Satanás va a venir y lo va a agarrar y lo va a devorar. No, hermanos. Sí, lo puedo hacer espiritualmente, sí. Pero sobre todo el engaño viene con falsa doctrina.
Aquí lo hemos leído. O sea, Satanás usa a un falso profeta para que anda como león rugiente mirando a quién devorar con un falso evangelio. ¿Cuál es el falso evangelio? Todo lo que está fuera del amor de Dios en el evangelio, en el testimonio de Cristo Jesús. Todo lo que se le añade, ¿para qué? En este caso la ceremonia en los templos salomónicos, son añadidas. ¿Para qué? Al último es para engañarlos. Porque, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el COVID? Viene el COVID, dicen las autoridades, no se pueden reunir ahorita, porque el COVID se va. Entonces muchos pastores dijeron, no, es necesario ir a Dios antes que a las autoridades. Y desobedecieron a las autoridades a las que Dios puso para poner orden en la carne. ¿Qué acaso no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y obedecer a las autoridades, como escribió Pablo a los romanos, que debemos de obedecer a las autoridades, vamos a decir romanas, en el tiempo de Pablo. Entonces, tenemos que tener sabiduría, hermanos. Tenemos que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone las autoridades. ¿Quiénes son usualmente los que no permiten que prediquemos el evangelio? Usualmente son falsos profetas, no las autoridades, dependiendo del país donde vivamos. Pero usualmente son falsos profetas. Y cuando digo falsos profetas, no solamente profetas cristianos, sino falsos profetas musulmanes, hindús, o sea, de todo tipo de religión. Y yo le llamo al ateísmo también una religión. El ateísmo es una religión. Si somos sinceros, hermanos, si somos sinceros y los ateos son sinceros consigo mismos, el ateísmo es una religión. Porque siguen a ciegas cosas que en realidad no se pueden comprobar. No se pueden comprobar. Oh, no, pues por ejemplo, el universo tiene tantos años. O sea, ¿cómo lo vamos a comprobar? O sea, la ciencia, fíjense bien, ciencia es el acúmulo de conocimientos encontrados a través del método científico. Y el método científico tiene que ser observable. Se puede observar. Ahora, ¿se puede observar el universo que tiene millones o billones de años? No se puede observar, hermanos. Entonces, si ustedes se fijan, es una religión. Hay gente que lo cree, ¿verdad? Que por cálculos matemáticos y que por... No es observable. Entonces, si no es observable, entonces no es metódicamente adquirido o encontrado a través del método científico. Entonces, por lo tanto, es una religión. Es una religión. Entonces, que no es diferente no es diferente del budismo, del islam, porque al último se trata de seguir cosas que no te dan paz, que no te dan paz. Entonces, fíjense, oh, mirad cuánto los ha engañado un apóstol de Satanás, pero fue en el templo en que Cristo, en el cual vive la plenitud de la divinidad, ha sido sentenciado a la muerte física en el templo, cuya destrucción total fue profetizada por él mismo. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Por eso, ¿cómo podría tener complacencia él ahora en aquello de lo cual ha advertido energéticamente a sus discípulos y en el Espíritu también a mí, diciendo, cuidaos de la levadura de los fariseos y los sumos sacerdotes? Cuídense de la levadura de los fariseos y los sumos sacerdotes, lo que les dijo a los apóstoles.
Oh, yo creo que lo dijo porque no tenemos dinero. Que no entienden todavía, que no entienden que acabo de hacer multiplicar el pan. Ah, entonces se dieron cuenta que estaba hablando de la doctrina de los fariseos y los sumos sacerdotes. Y vosotros queréis ahora levantar o erigir como morada del Señor la antigua casa sentenciadora que se ha convertido en un horror ante Dios para que en ella le matéis múltiples veces. Yo recuerdo cuando yo iba a misa, yo tenía de alguna forma, así como me lo enseñaron, ¿verdad? De que Dios estaba ahí en el lugar santísimo. Aunque, hermanos, el Espíritu de Dios nos da conocimiento. Yo siempre en mi mente, yo siempre lo miré como un símbolo, siempre como un símbolo, nunca como el cuerpo de Cristo, aún como un niño, porque yo siendo niño, yo hice la primera comunión por ahí como a los, pues ya no recuerdo, pero yo tendría como unos 12 años. Entonces yo era un niño cuando hice la primera comunión. Entonces me enseñaron que esa hostia era Cristo mismo. Entonces de alguna forma en mi mente el Espíritu de Dios me mostró que era simbólico, nunca Cristo. Yo siempre, el agua bendita igualmente, el agua bendita, o sea, como algo bendito, simbólico. A las vírgenes cuando, por ejemplo, llevaban en procesión que la Virgen María, yo siempre miré monitas, para serles sincero. La monita de la Virgen de Guadalupe, la monita de Zapopan, la monita de... Yo siempre lo miré así. ¿Por qué lo miré yo así y no? Porque eran monitas en realidad. Ahora, yo nunca me he burlado de la gente porque le besaban a las monitas, no. No, 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 no. No se trata de eso. Entonces, yo eventualmente entendí que el Espíritu de Dios nos puede llevar al conocimiento desde niños. Desde niños. Ahora entiendo que el Señor me estaba enseñando desde niños. Yo siempre miré a la Virgen María. Yo siempre he sabido que ella vive. Ella está viva. Su espíritu vive. Su espíritu vive. No una monita. O sea, ¿para qué queremos una monita? Ahora, si la gente por tradición, así lo hace, bueno, no hay conocimiento de Dios. Entonces, si ustedes se fijan, donde más se cometen estas blasfemias es en la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, aún la iglesia luterana. Pero bueno, en todo caso, no hay conocimiento. No hay conocimiento. Bueno, Dios es el que nos da conocimiento. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Jesús en Mateo 16. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jeremías, Elías, Juan el Bautista. Y luego les dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Quién se lo mostró? Nuestro Padre Dios. Y fíjense lo que dice Jesús. Esta es la iglesia, hermanos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No en Pedro, no en Pedrito, no en la piedrita. Lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Que Jesús es el Hijo de Dios. No en que era Dios, no en que era Dios. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, esa es iglesia. Esa es iglesia. Y ya Cristo se encarga, ya como iglesia, de enseñarnos quién es Él. Yo siempre he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Siempre, desde niño. Yo siempre he sido iglesia. Pero necesitamos el conocimiento. Entonces, ¿qué le dijo?
Bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre, sino mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, el que crea que Jesús es el Hijo de Dios, es iglesia. Pero obviamente, hay iglesia, cuando nacemos, no tenemos conocimiento. Y yo les voy a dar un poquito de esa lectura, que está aquí en Colosenses. Acuérdense que les dice a los colosenses, cuando lean esta carta en Colosa, también lean la que mandé a la Odisea. Y la de la Odisea, que también la lean, la de los colosenses. Entonces yo les voy a compartir aquí del capítulo 1 para que vean que en realidad, aunque ya morimos con Cristo Jesús y resucitamos juntamente con Él a través del Evangelio, a través de su testimonio, necesitamos obtener conocimiento para no hacernos esclavos de los hombres. Todos venimos de la esclavitud, hermanos. Yo fui esclavo de los católicos. El Señor me llevó a una iglesia G12, una iglesia pentecostal trinitaria y una unitaria. Y yo miren que en todas ellas existe la esclavitud, porque no tienen el entendimiento. No lo tienen. La G12 no lo tiene, la Iglesia Católica no tiene el entendimiento del verdadero evangelio, los pentecostales trinitarios no lo tienen, tampoco lo tienen los pentecostarios ni unitarios ni trinitarios, ni los testigos de Jehová, porque también fui con ellos, ni los adventistas. No. ¿Qué tienen en común estas iglesias? Tienen esclavos. Entonces tenemos que entender, hermanos. Ahora, yo estoy compartiendo aquí, no para hacerlos mis esclavos, no, siempre se los he dicho, sino para que yo les comparto el conocimiento que me da mi maestro, Cristo Jesús. Yo lo comparto con mis hermanos y hermanas, para que ustedes se hagan esclavos de Cristo, no míos, de Cristo. Y que seas guiado por el Espíritu que Cristo te mandó. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Hermano, ¿y qué debo de hacer? Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor y el Señor te va a hablar. Y si tú te mantienes despierto, Cristo va a venir a tu vida. Se te va a presentar. Es promesa. Es promesa. Al que me ama, mi palabra guardará. Y si guardan mi palabra, entonces voy a venir y me voy a manifestar a ustedes. Cristo Jesús ya se manifestó en mi vida. Ya se manifestó en tu vida. Si no lo ha hecho, bueno, no te desesperes. Sé paciente. Dedícale tu vida al Señor. Haz lo que Él te dice. Y cuando menos lo esperas, viene a tu vida. Sobre todo cuando eres débil. Cuando eres débil. Cuán ciegos y cuán mundanos os habéis vuelto para no darse cuenta de esto a la primera vista. ¿Acaso no es suficiente que Cristo haya muerto una sola vez por todos y ahora nosotros todos junto a Él? Con lo que hemos resucitado, estando todavía en nuestra carne, junto a Él, hacia el verdadero reconocimiento de su Espíritu que está en nosotros y para el reconocimiento del Padre que nos amó ya antes de que existiera en el mundo. ¿Cuántas veces aún queréis matar a Cristo? A Él, que es el único y vivo eternamente, que nos ha despertado de la muerte hacia la vida eterna a través de su resurrección gloriosa. Pero yo, Pablo, os digo, id, fíjense lo que dice aquí, id y destruid el templo. Imagínense ahorita ir y destruir los templos. Yo dijera, de hecho Pablo lo dice, pues en lugar de destruir, imagínense que todos los lugares salomónicos, o sea, todos los templos salomónicos, católicos, ortodoxos,
donde está la iglesia adventista, los testigos de Jehová. Imagínense que todos estos lugares los abrieran, los pusieran dispuestos para la gente que vive en la calle. No hubiera homeless, hermanos, no lo hubiera. O sea, ¿cómo podemos pensar que somos más santos cuando nos reunimos en un lugar, vamos a decir, limpio, cuando hay gente que vive en la calle? Ahora, aquí yo no estoy dando, yo no soy la autoridad moral, no lo soy. Uno solo es el dador de la ley, ese es Cristo. Yo simplemente estoy diciendo lo que dice Pablo. Estoy diciendo lo que dice Pablo. Fíjense bien. Destruyan el templo, eliminad el día festivo del calendario. O sea, los que guardan el sábado y los que guardan el domingo, elimínenlo. No hagan de eso ya Cristo. Toda la ley, todo lo que está en los profetas y la ley, apunta a Cristo. Eso era el símbolo. Ya Cristo murió por nosotros. Ya tenemos la esencia. ¿Por qué se regresan a la esclavitud otra vez? Destruyan el templo, eliminen el día festivo del calendario, ya sea sábado o domingo, destituyan al obispo fingido y sus servidores que quieren vivir a costa del trabajo de vuestras manos, al igual que los de Jerusalén, y se han construido ya una caja metálica muy grande para guardar el oro y la plata que ahorrasteis. Ahí está. Y quemen las vestiduras adornadas que ahora son un horror ante Dios. ¿Cómo debemos de vestirnos para adorar a Dios? Yo si me estoy bañando desnudo, porque me baño desnudo, no me baño con calzones, yo puedo estar adorando a Dios mientras me baño. ¿Para qué quiero vestiduras? Es en espíritu y en verdad, hermanos. La adoración a Dios es en espíritu, pero en un espíritu de verdad, no en un espíritu satánico. Y quemad las vestimentas adornadas que ahora son un horror ante Dios. Así haréis al Señor un servicio mucho mejor que dejarse matar espiritualmente en aquel templo durante 1000 años. Ya que queréis una casa agradable a Dios, fíjense, aquí está, para que vean que yo no digo, yo no estoy diciéndoles hagan eso. Pablo lo dice. Ya que quieren una casa agradable a Dios, entonces construid un hospital para enfermos. Ahora, vamos a darle su crédito. La Iglesia Católica ha construido muchos hospitales para enfermos. La Iglesia Adventista ha construido hospitales para enfermos. Eso es una realidad. Lo han hecho. Para paralíticos, frágiles, lisiados, ciegos y sordos. Una casa para viudas y huérfanos y una para los extranjeros accidentados, sin hacer excepciones, sean quienes fueran. A todos estos recibidlos con alegría y compasión y compartir todas vuestras bendiciones con ellos, así como el Señor Jesucristo lo ha hecho 2 veces con nosotros, cuando Él ha saciado con la plenitud de su bendición a miles de hambrientos. De esta manera ofreceréis a Él, al único santo, un servicio verdadero y agradable para vuestra propia salvación. Porque Él mismo lo ha recomendado cuando dijo, y lo que hacéis a los más ínfimos de estos pobres, a mí me lo habéis hecho. Entonces, fijan, yo siempre les he dicho, hay 2 formas de hacer obra. Ayudando a los pobres. ¿Quiénes son los más pobres? Aquí los mencionó Pablo.
¿Quiénes son los más pobres en este mundo ahorita? Aquí en Estados Unidos, ¿quiénes son los más pobres? Usualmente son los adictos a las drogas. Son esclavos de las drogas, entonces usualmente viven en la calle porque necesitan estar, o sea, no están en un lugar porque tienen que estar robando para el vicio de las drogas, entonces eventualmente ni la familia los soporta y ellos mismos se van porque no quieren robarle, muchos de ellos no quieren robarle a sus familiares y ellos mismos se van a la calle. Esos son pobres, esos son los más pobres. La gente que vive en la calle son los más pobres. Entonces, si ayudamos a los que están en la calle, a los drogadictos, no lo estás haciendo solamente para una persona, si lo estás haciendo para Cristo. Vengan benditos de mi Padre. Y la otra es cuando ayudas a un predicador, a una persona que está trabajando en el reino de Dios, como nosotros. Yo les he dicho, el Señor cuida de mí, ¿ok? Y yo les he dado ese, vamos a decir, mandamiento que da Pablo, yo también se los doy, ¿verdad? El Señor está cuidando de mí, no me manden dinero, de hecho no lo pido, pero sí les pido que en el nombre de Cristo Jesús vayan y busquen una persona o una familia en la calle y ve y llévale de comer, pero no le digas a nadie, no le digas a nadie, tú simplemente ve, dale comida y si es posible, compártele el testimonio de Cristo Jesús. Simplemente dile, mira, Dios te ama, tanto así Él me mandó para que te diera esta comidita. Pero hazlo, tómalo como algo para que le lleves de comer si es posible todos los días, porque casi siempre están en los mismos lugares. Ya, llévale comidita de vez en cuando, háblale de Cristo y pídele al Espíritu Santo, Señor, guíeme, deme palabra, deme para yo compartir con mis hermanos en la calle. Siendo guiados por el Espíritu Santo, por ejemplo, solo por darles un ejemplo, a mí el Espíritu Santo muchas veces, vamos a decir, una de tantas veces me dice el Señor, yo estaba aquí en mi casa y me dice, ve y compra. Lleva una dispensa, yo sé lo que es una dispensa para un homeless, o sea, llevarle calcetines, llévale dispensa él y ella, o sea, como una pareja. Yo no sabía que era una pareja, pero básicamente me dijo, lleva para hombres y para mujeres, pero una dispensa. Entonces yo digo, ok. Entonces me fui, y me dijo, lleva vendas. Digo, ¿vendas, señor? Sí, lleva vendas y lleva analgésico. Digo, ok. Y en algo no desobedeció, o sea, se me fue el rollo ahí, no capté. Sí, o sea, lo capté después. Me dice, llévate otros 20, lleva más dinero. Y yo le digo, aquí llevo, señor, y me fui. O sea, lo que yo no sabía era que no me iba a alcanzar el dinero que yo llevaba. Me faltaron $20. Yo le digo, acá tengo, señor, y me fui. Hagan de cuenta que mi mamá, mi papá me dijo, oye, hijo, fíjate que esto, voy para allá, ok, ya me voy. Oh, no, pues llévate otros $20, acá tengo. Pero no me iba a alcanzar. Entonces me fui al 99, compré la dispensa, aquí hay que pasta de dientes, que un cepillo de dientes para dos, jabón, alcohol. Pues ya lo compré y ahí voy. Me dijo más o menos dónde. Y ahí ando buscando y no miraba yo a nadie. Y eventualmente me estacioné. Digo, señor, ¿ya están aquí o no? Y en eso volteo a un lado donde estaba un carro parqueado y miro que se levanta un joven. Y le digo, señores, ¿son ellos? Y me dijo, son ellos. Perdón. Yo le dije, ¿es él? Y me dijo, sí. Yo no sabía que ahí estaba también su mujer. Era una pareja de jovencitos. Entonces ya me vine yo por el lado así, me di la vuelta en mi carro y le digo, oye, algo así como, le digo, ¿tú eres cristiano? Me dice, bueno, yo creo en el Señor. Le digo, mira,
¿Tú crees que Dios le puede hablar a una persona así en nuestros días? Y me dice, sí. Entonces le digo, mira, el Señor me mandó para que te trajera esta dispensa. Entonces en eso se levantó la mujer, porque estaba dormida. Y dice algo así, ya no me acuerdo las palabras. Dice, a ver si un Tylenol porque me duele mucho la cabeza. Y ya le digo, el Señor me dijo que te trajera Tylenol, un analgésico, y vendas. Entonces la mujer se le peló los ojos y se le queda viendo a él. Dice, pues es porque se había raspado en la mano. Entonces ya le digo, ¿saben qué? Yo pienso que las oraciones de sus padres, no sé quién, han llegado al cielo y mira, el Señor me mandó para que vean que Dios tiene cuidado de ustedes. Y ya andaban así, entonces yo me quedé como con $5 después de que compré la despensa, pero ellos se quedaron ahí porque no tenían dinero, ya no tenían dinero para echarle gasolina y dije, ay Señor, nomás les di $5. Y se siente bien feo cuando, o sea, pudiéndole haber llevado los $20 y yo hubiera sido un poco más. Pero no sé, bueno, por algo el Señor lo permitió, ¿verdad? Para enseñarme algo. Digo, ay Señor, perdóneme, mire, ¿verdad? Ocupan $20, básicamente para irse a su casa, no lo sé. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, está disponible para conducirnos. Yo no sé por qué muchas iglesias se rehúsan a creer de que ya los dones espirituales ya no están activos, de que ya el Espíritu Santo. No, 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 no. A mí el Espíritu Santo me dice, me da palabra el Espíritu Santo, pues Él es el que me está enseñando. El Espíritu Santo es el que me enseña todas estas cosas. Entonces, bueno, vamos a seguir. Él ha saciado con la plenitud de su bendición a miles de hambrientos. De esta manera ofreceréis a Él, al único santo, un servicio verdadero para vuestra propia salvación. Ok, si Él en repetidas ocasiones manifestó claramente que es un servicio al agrado de Él, ¿cómo es posible que vosotros queráis uno que es un horror para Él y que le da ascos? Fíjense. Pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios. Otra vez, un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios, el Señor en Cristo. Y este le es mucho más querido que un mundo lleno de templos salomónicos, que están muertos todos, mientras que el corazón está vivo y puede amar a Dios y a todos los hermanos. Por eso, construid de nuevo este templo en vuestro interior espiritualmente y ofrecer en él vivamente al Señor todo el tiempo. Fíjense bien, ni el templo, ni la ceremonia, tampoco Pablo, ni sus discípulos, ni el judío, ni el griego, tampoco la circuncisión de los judíos o la incircuncisión, tampoco el templo de Salomón, así como tampoco el no griego, el escita, el gentil, el libre, el esclavo, ni el Shabbat, o sea, el día de reposo, ni la luna nueva, ni el año del jubileo figura algo ante Dios, sino únicamente Cristo es todo en todo. Por eso, vístanse solo de Cristo como los elegidos de Dios, como sus santos y sus amados a través de la fe viva, a través del amor, a través de la compasión cordial hacia vuestros hermanos, a través de la amistad, amabilidad, humildad, mansedumbre y toda paciencia. En todo, llevaos bien el uno con otro y perdonaos mutuamente de corazón lo que alguien tuviera en contra del otro. Así también yo os perdonaré y el Señor os perdonará en la medida que vosotros os perdonáis mutuamente.
Colosenses 3, Mateo 6, Lucas 6, Efesios 4:32. Entonces fíjense bien en este versículo. Tú quieres que Dios tenga misericordia de ti, sé misericordioso. Si tú quieres que el Señor tenga piedad de ti, sé piadoso con los hermanos. Si tú quieres que Dios te perdone tus pecados, perdona al que te ofende. Todo lo que quieras para ti, hazlo para con tus hermanos. O sea, con la vara que midas, serás medido. Entonces no te conviene condenar a nadie, porque si condenas al católico, al testigo de Jehová, si andas ahí duro y duro, dándole duro, te condenas a ti mismo. Entonces, tengan en cuenta, hermano, que al conocimiento de Dios, pues es poco a poco. Es poco a poco. No, de hecho, en este mundo no lo vamos a saber todo, pero lo vamos a saber todo, eventualmente. No os enjuiciéis mutuamente, al igual que los gentiles, que tienen sus juzgados propios, sino sed conciliadores y tolerantes entre vosotros. Fíjense, aquí cabe este versículo en lo que está en 1 Corintios 6. Yo hablo mucho de ese versículo porque vivimos en una época, hermanos, donde la maldad de Satanás ha llegado al cielo y pone a la iglesia en contra de los, vamos a decir en una sola palabra, homosexuales. Y por no entender el versículo, o los versículos esos donde dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios, no entienden, en realidad, se enfocan en el versículo y no en el contexto. La persona que no ama no puede heredar el reino de Dios, hermanos. La persona que no perdona no puede heredar el reino de Dios. La salvación es gratis, ya es gratis, ¿sí? ¿Ahora qué? Ahora ama a tu prójimo. Entonces, si Dios ya te perdonó, tú también tienes que perdonar. Te la dio gratis. No la pierdas con tus malas obras. No la pierdas con... Pero hermano, la salvación es gratis. Si es gratis, no la podemos perder. Hermanos, si no amamos, nos desconectamos de Jesús. Porque Dios es amor. Entonces, cuando no amamos, estamos haciendo la obra de Satanás. Entonces, ya eres salvo. Si no amas, no puedes entrar en la tierra prometida. O sea, en este mundo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, el Señor no te va a dar paz. No te va a dar paz. ¿Por qué? Porque no quieres amar. Si no, Pablo no escribiría esto, hermanos. Fíjense, otra vez, se los voy a leer otra vez, ¿ok? Llévense bien el uno con el otro y perdónense mutuamente de corazón lo que alguien tuviera en contra del otro. Así también yo os perdonaré. Y el Señor os perdonará en la medida en que vosotros os perdonáis mutuamente. Yo ya les he compartido una y otra vez ahí donde Jesús dice, da el ejemplo. Viene una persona, el rey dice, tráiganme a Panchito. Ok, Panchito le debe 10,000 talentos. Ok, véndanlo a él y a su familia para recuperar mi dinero, algo de mi dinero, porque es mucho lo que me debe. Mira, señor, tenme paciencia, te voy a pagar hasta el último centavo. Y el rey tiene piedad de él. Y se va. Pero cuando se va, se encuentra uno que le debe muy poquito en comparación a lo que le debía él al rey. ¿Y qué hizo? Lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes, y lo mete a la cárcel. ¿Qué se podía hacer? Se podía vender a una persona como esclavo. Entonces un siervo del rey fue y le dijo, mira, a Panchito, al que le perdonaste los 10,000 talentos, no quiso perdonar al que le debía muy poquito.
¿Y qué dijo el rey? Tráiganmelo. El rey es Jesús. El rey es Jesús. Tráiganmelo. Que le dice, siervo malvado, ¿no te perdoné todo lo que me debías? Si yo tuve misericordia de ti, ¿no tendrías que tener tú también misericordia de tu prójimo? ¿Y qué dice? Básicamente, ¿sabes qué dice Jesús? Entréguenlo a Satanás hasta que pague el último centavo. O sea, su último pecado. No va a salir de ahí hasta que pague su último pecado. Eso lo dice Jesús, hermanos. Obviamente lo dice simbólicamente. Entonces, ¿quién quiere? Jesús vino a salvarnos de la condenación, pero Él quiere que nos multipliquemos en el amor, no en la condenación. Entonces ya Jesús nos libra de todo pecado, nos perdonó. Gracias, Señor. Ya tenemos el entendimiento. Gracias, Señor. Ok, ahora ve y ama a tu prójimo. Ok, Señor, no, pero este no, Señor. Mira, pues, es un desgraciado. Se llevó mi vieja. El desgraciado, ¿cómo lo va a perdonar? Perdónalo, hijo. Si no perdonamos, ahora hay pecados que mucha gente de iglesia no quiere perdonar. Una violación es algo grave. Pero ¿qué dice el Señor? Perdona. Pero me violó. Perdona. Perdona, porque si no, entonces tampoco Jesús te va a perdonar. Esa es la diferencia de un verdadero cristiano, el que perdona, y uno que se dice cristiano pero no lo es, hermanos. Hay cristianos de palabra, entonces no lo tienes que sentir para perdonar, no lo tienes que sentir. Tú perdona, entonces deja que Jesús venga a tu corazón y verdaderamente lo sienta. No os enjuiciéis mutuamente al igual que los gentiles que tienen sus juzgados propios, sino sed conciliadores y tolerantes entre ustedes. Y conciliad vuestras cosas en el corazón, así ante el Señor haréis mejor que si cumplieses fidedignamente todos los preceptos de Moisés, que son difíciles de acordarse y más aún cumplirlos, porque el Señor no tiene complacencia en los preceptos de Moisés, sino solo en un corazón puro que ama verdaderamente a Dios y al hermano. Pero ante todo sujétense al amor, porque solo éste vale ante el Señor y es el único medio real para toda realización y toda perfección. ¿Qué es el amor? Y a través del amor que en el amor y a través del amor reine la verdadera y perfecta paz de Dios en vuestros corazones. Una paz a la que todos vosotros sois llamados en el cuerpo, en Cristo el Señor, y si agradecéis a Él, entonces agradecédselo todo el tiempo y por la eternidad en el Espíritu y en la verdad, pero no en un templo muerto que no vale nada ante Dios, el Señor y dador de la vida, que es el único que mira en el corazón y su respectiva paz. Dejar que la palabra viva de Cristo habite entre vosotros en abundancia, en todo amor y toda sabiduría verdadera y perfecta que surge del amor, enseñando, amonestándose y edificándose los unos a los otros. Es lo mismo que yo les he dicho, enseñándoles, amonestándose y edificándose los unos a los otros, con todo el tipo de cosas y observaciones espirituales y maravillosas, con salmos del amor y otros cantos de alabanzas y canciones espirituales amorosas. Pero cantad en el corazón y no hagáis bullicio vacío con la boca. Así vosotros seréis más agradables al Señor que el bullicio vano de los fariseos, judíos y gentiles, que dan mucha labor a sus labios con el interés en el oro, mientras que en sus corazones están más fríos que el hielo. Pero todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle por todo a Dios,
el Padre a través de Él, porque Él es el mediador entre Dios y nosotros, entre nuestro Padre y nosotros. Y en su corazón vive la plenitud del Padre. Yo hice un estudio, el nombre de Dios es Abba Padre o Papi, con cariño, Abba, Papito. Fíjese, esta es iglesia. Pero también escuchad vosotras, mujeres de la Odisea, así quiere el Señor nuestro Dios de eternidad, que sean verdaderamente sujetas a vuestros hombres en Cristo. Las mujeres sujetarse a sus maridos. En Cristo el Señor, porque en el hombre vosotras tenéis la jurisprudencia de Cristo. Pero vosotros, hombres, amad a vuestras mujeres con justa medida y no sean duros con ella. Pero no exageréis con el amor hacia vuestras mujeres hasta el punto de olvidar al Señor, porque el amor al Señor es célibe, es decir, como si no tuviera mujer. O sea, amen a sus mujeres, pero no exageren a tal punto de que se lleguen a olvidar de Dios. De hecho, déjenme decirles a los panchitos, Panchito, si tú amas exageradamente a tu esposa, ella va a perder va a perder, el amor se va. A una mujer no le agrada el amor, vamos a decir, exagerado, porque ya sería un amor pasivo. Por ejemplo, déjenme exagerar aquí. Panchito, mi vida, se me antoja una jericaya o se me antoja un pastelito. Yo te lo traigo, mi amor. Mira, mi amor, fíjate que quiero que me compres vestidos. Yo le compro a mi viejita todo lo que quiera. Y Panchita, todo lo que le pide a Panchito, Panchito se lo concede. Aunque no lo crean, en la medida que Panchita, más bien Panchito, está sujetado a Panchita, eventualmente a Panchita le va a hastiar eso y va a sentir, va a empezar a buscar amor por otro lado. ¿Por qué? Porque ya lo tiene todo. Entonces, es por eso, si ustedes miran el Cantar de los Cantares que escribió Salomón, pero inspirado por el Espíritu Santo, nosotros quisiéramos estar con Jesús siempre. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús viene y se va para que le deseemos. Jesús no está ahí, a ver qué quiere mi amor, y a ver si, o sea, todo para mi hijo. No. Él viene y se va para que le deseemos. Entonces, de igual forma, una mujer que lo tiene todo. Ahora, ¿cuándo es cuando la mujer eventualmente, cuando Panchito dice, no, pues esta ya no me quiere, me voy con Ramona? Entonces él empieza a poner los ojos en Ramona y deja a Panchita. Entonces Panchita se da cuenta que lo tenía todo y yo dice, ¿qué hice? Traté mal a mi Panchito, él que me daba todo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces se divorcian de ellos. ¿Cuándo es cuando se dan cuenta? Hasta que se va Panchito, o sea, diciendo, si yo lo tenía todo. Acabo de ver un testimonio de una mujer, ya una mujer muy bonita, extremadamente bonita, muy bonita, una modelo, o sea, físicamente. Y se mira inclusive de principios. No estoy hablando de una mujer cristiana, estoy hablando porque no lo menciona. Dice, lo tenía todo y lo dejé, o sea, bien estúpida. Mi esposo millonario, en una casa millonaria, con vehículos de lujo, casa de lujo, todo de lujo.
Y yo porque no me sentía amada, porque mi esposo nomás trabajando y trabajando y yo en la casa cuidé de mis hijos, ya crecieron. Ya tengo casi 50 años teniéndolo todo. Yo dije, no, no, pues ya me divorcié yo de él. No te necesito, me voy a buscar otro. Una mujer muy simpática y que se dio cuenta que muy difícilmente se va a agarrar otra vez a su Ramoncito que tenía, que le daba todo. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros tenemos a Cristo. No te pongas en esa posición de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si tienes a Cristo, hónralo, honralo, porque en la medida que te alejes de Cristo, te olvides de Cristo, entonces te vas a dar cuenta de lo que tenías. Entonces, fíjense, hermanos, hijos, sed obedientes verdaderamente ante vuestros padres en todas las cosas, que no están contra Cristo, porque esta es su voluntad y le es agradable. Eso le escribe a las esposas, a los esposos, a los hijos. A los padres, no hagáis amargos los ánimos de vuestros niños a través de palabras duras y maltratos. No, eso no hace Dios con nosotros. Para que ellos no se vuelvan tímidos ante ustedes y se conviertan en servirles cobardes, en seres cobardes e hipócritas. Porque a través del amor podéis convertir en tierno a un rebelde manifiesto, pero un hipócrita y adulador es incorregible. También les digo a vosotros, esclavos y siervos de vuestro Señor, sed obedientes a ellos. En este caso, un esclavo, un siervo sería, vamos a decir, un trabajador en una compañía. Las personas que trabajan, háganlo con amor. Obviamente en ese tiempo el esclavo servía al que era propietario del esclavo. Ser obedientes a sus amos, ellos en todas las cosas que no están en contra de Cristo, pero no con un servicio que simplemente agrada a la vista por acortejar a vuestros señores, sino en la verdadera sencillez de vuestros corazones y en el creciente amor a Dios. Pero todo lo que vosotros realizáis, realizadlo así como si sirvieras a Cristo el Señor en toda fidelidad de vuestros corazones, pero no como si sirvieran a hombres. Y vendrá el día en que también ustedes percibiréis de él la recompensa de la gloria. Pero quien de vosotros hace injusticia contra su señorío, se lo está haciendo de igual manera al Señor. Porque el Señor no mira si alguien es señor o esclavo, sino solo a la obra y el motivo de la obra. Por eso, a quien hace injusticia, un día venidero el Señor también le dará el pago merecido. Vosotros podéis engañar a los hombres, pero el Señor no se deja engañar, porque ante Él siempre están abiertos vuestros corazones. A vosotros, señores, que sois los empleadores, os digo que tengáis en cuenta que vuestros esclavos y vuestros servidores también son vuestros hermanos ante el Señor. Por eso, atendedlos siempre como es justo ante el Señor, darles el salario que les corresponde a la hora justa, y eso con amor en Cristo, y ser conscientes de que todos tenemos a un Señor en el cielo, a Cristo, el Dios Santo por la eternidad. No dejen de dedicarse a la oración y expresad vuestro agradecimiento sin cesar, pero no con los labios, sino con el Espíritu y en la verdad, con la sencillez de vuestros corazones y en la devoción verdadera en el amor hacia Cristo Señor. Al mismo tiempo, orad también para mí, para que el Señor siempre quiera abrirme sus puertas a la palabra viva y yo pueda siempre hablar entre vosotros y todos los hermanos en Cristo sobre su gran secreto y sobre su reino. Así de igual forma, hermanos, yo le pido también a ustedes, iglesia, que oren por mí para que el Señor haga a través de este siervo inútil a lo que le fue encomendado y para que se me abran las puertas para que llegue el evangelio a mis hermanos perdidos. Porque también yo estoy todavía atado al mundo y soy un hombre muy corriente que solo puede profetizar cuando el Señor abre la puerta de su gracia.
que vuestro comportamiento ante cualquiera sea sencillo y sabio, también ante aquellos que están fuera de nuestra comunidad, como judíos y gentiles. No juzguen a nadie, no juzguen a nadie, ya sea un bárbaro, gentil, judío, griego, no griego, sino comportarse sabiamente según la hora y la situación. Cuando hablen con alguien, que vuestras palabras estén siempre, fíjense, aquí está también, sazonadas con amor. Cuando hacemos, imagínense que hacemos una carne asada, pero no le ponemos nada. ¿A qué sabe la carne sin nada? Sin sal, sin especies, sin cebolla, sin nada, sin ajo, sin nada. No tiene sabor. Entonces, ¿qué es lo que le da sabor? Ya un poquito de sal. La sal es simbólica del amor también. Ya sabe diferente. Entonces, por eso Pablo lo pone aquí, sazonarla. Que vuestras palabras estén sazonadas con amor y llenas de sal de la verdadera sabiduría proveniente de Dios. ¿Se fijan? Y de esta sabiduría deben sacar lo que va a hablar con alguien, para que éste se entere de la gran diferencia que hay entre la sabiduría divina y el saber de los sabios del mundo. Pero yo, Pablo, pienso que no he omitido nada para mostrarles qué es lo que se encuentra entre vosotros, lo que es una mala hierba venenosa. Sí, un árbol de veneno dañino cuya respiración ahoga todo. Ahoga todo. Y así ya no tengo nada más en contra de vosotros. Por eso, queridos hermanos, que siempre haya, fíjense, aquí ya está hablando simbólicamente, que siempre haya una ceremonia verdadera entre vosotros. O sea, que ustedes, en el espíritu y la verdad, deis la honra a Dios. Esta es la verdadera ceremonia. Deis la honra a Dios, obviamente en Cristo Jesús, que es el Padre en el Hijo, siempre amándole sobre todo en su Hijo, que por su amor ha muerto por todos nosotros en la cruz. En la cruz, que nunca se nos olvide el amor de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz. Por ejemplo, ay Señor, ¿me amas, Señor? ¿Cómo que me amas? Y luego mi hijo Jesús, que murió en la cruz, no es suficiente para comprobarte cuánto te amo, Panchita. Panchito, ¿no estás viendo cuánto te amo? Pero traemos nuevamente la filiación con nuestros padres desde Adán, que desde Adán habían perdido. Y yo os pido, por amor a Dios, que traigáis frutos dignos de un retorno de vuestro paganismo nuevo a la iglesia viva de Dios que habita dentro de ustedes, pero no en templos, vestimentas o en cualquier ceremonia. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con vosotros siempre y eternamente. Entonces, fíjense, aquí ya están los saludos y la bendición. En lo que se refiere a mi situación en Roma, sobre esto ya os informará el fiel hermano Tíquico, al que os envió a vosotros y a los colosenses, que al igual que vosotros arriesgan que Satanás los engañe. Saluden de mi parte a todos los queridos hermanos, a Ninfas y a la casa de su fiel comunidad, porque yo le doy el testimonio que Él es el justo y que como yo siempre ora a Dios por vosotros. Colosenses 4:15. Saludad también a los colosenses cuando vayáis donde ellos, porque hay algunos entre ellos a los que vosotros conocéis y que siempre son justos y fieles en la fe y en el amor a Dios. Y fíjense, aquí está lo mismo que les dice a los colosenses. Y cuando los colosenses hayan leído su carta, entonces léela vosotros, también ustedes. Así como yo os ruego por Dios que también esta carta
la des a leer a los colosenses. Lo mismo que está en Colosenses, en el 16, 4:16. Porque a ellos esta carta les hace tanta falta como a vosotros. Pero, ¿por qué Pablo hizo eso? ¿Será porque esta carta se iba a perder, el Señor ya sabe, y con esta carta iba a matar muchas doctrinas? Porque no está explicado muchas cosas como lo que está explicado en la carta de la Odisea. La falsa ceremonia, los falsos templos. Ahora, por ejemplo, en la primera de Corintios sí menciona de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya murió, y ellos querían hacer una ceremonia de eso. Dice, no, o sea, ¿para qué ceremonia? Nuestra Pascua, o sea, querían seguir guardando la Pascua como anteriormente, como lo hacen los judaizantes todavía. Entonces, fíjense, porque a ellos esta carta les hace falta como a ustedes, pero finalmente les advierto aquí por escrito, como Tíquico os manifieste verbalmente, que esta carta debe ser leída en todas las comunidades como en la de los colosenses. Mi saludo de mi propia mano, no olvidéis de mi amor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Escrita en Romas a través de Tíquico y su compañero Onésimo, que ambos han sido enviados hacia vosotros, hacia los colosenses. Entonces, hermanos, fíjense bien lo que dice, por ejemplo, vayan y ustedes lean toda la carta a los colosenses. Eventualmente yo también voy a hacer un estudio en la carta a los colosenses, pero voy a tomar del capítulo 1, dice, siempre orando por ustedes. Demos gracias a Dios, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que está guardada. En la carta a los Romanos habla de la esperanza. Habla de la esperanza. La esperanza, ya cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. A la fe, virtud. O sea, es paso a paso, hermano. Vayan y lean a Romanos 5, del 1 al 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel y ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, si ustedes se fijan, Pablo siempre está hablando del testimonio de Cristo Jesús. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso Pablo menciona que debemos de ser pacientes con los católicos, debemos de ser pacientes con los testigos de Jehová, debemos de ser pacientes con los pentecostales, debemos de ser pacientes entre nosotros mismos, porque entre nosotros mismos todavía no tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios. Yo todavía les estoy compartiendo, hay cosas que yo todavía no entiendo. El Señor me ha mostrado mucho, yo las he compartido con ustedes. Pero ahora hay promesa. El Señor me dijo, tú lo vas a saber todo. Sí, está escrito. Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces, en parte profetizamos, pero eventualmente, por ejemplo, donde habla del amor, cuando venga el amor, entonces ya vamos a tener todo el conocimiento. Todos, no nada más yo o Pablo, todos. Entonces, fíjense, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vayan y terminen de leer esta carta, y yo voy a terminar, hermanos, esta exhortación a la iglesia para edificación, obviamente, lo que es la verdadera cena del Señor. O sea, cuando Jesús dijo, agarra el pan y dice, este es mi cuerpo, cómanlo, y les da a comer. Y luego agarra la copa donde hace el nuevo pacto que estaba profetizado en Jeremías 31. Dios dijo, voy a hacer un pacto nuevo, ya no como el que hice con Moisés, a través de Moisés. Voy a hacer un nuevo pacto. En la última cena, Cristo hizo el nuevo pacto. Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Agarra la copa, dice, esta es mi sangre. Sangre derramada por todos. Hagan esto en memoria mía. En la Iglesia Católica se hace esto literalmente. En la Iglesia Católica se cree que la hostia es el pan y que ese pan es Cristo mismo. A eso se le conoce como transubstanciación. ¿Ok? Ahora, nosotros no debemos de burlarnos ni de hacer... No, hermano. Si estamos en la Iglesia Católica, a los que estén en la Iglesia Católica no tienen el entendimiento, bueno, ahorita yo les he compartido, hay mucho conocimiento aquí en la palabra de Dios que yo les he compartido, que me ha dado el Espíritu de Dios, que tiene oídos para oír, oye. Entonces, pero no vaya a pelear con sus hermanos. Cristo vino a hablarme, el Espíritu de Dios me habló a mí cuando yo estaba en la Iglesia Católica. Nunca me condenó, nunca. Al contrario, lo estoy hablando cuando yo tenía 24 años, el Señor me habló. Algo que yo no entendí. Siendo católico, ¿y saben qué fue lo que me... Yo no estaba cumpliendo por guardar el día domingo. En la Iglesia Católica, si uno no va a misa los domingos, es un pecado mortal. Por lo tanto, debo de confesarlo al sacerdote en confesión para que él eventualmente me absuelva de mis pecados, porque si no, si me muero, me voy al infierno directamente. Pero cuando el Espíritu de Dios me habló, cuando el Señor me habló, Él nunca me dijo, hey Luis, ¿por qué no has ido a misa? Él no hizo eso, hermanos. Él no hizo eso. Simplemente me habló con amor. Y me dijo cuánto me amaba. Yo no entendí eso luego. Pero ya una vez que fui llamado por la misericordia de Él para venir y compartir la palabra de Dios a mis hermanos católicos y no católicos, bueno, ahora entiendo. Porque Cristo no vino a condenar a nadie. En el mundo ya hay condenación, hermanos. O sea, ¿qué es condenación? El que estaba en la cruz, uno de los dos ladrones, a Cristo lo crucificaron con un ladrón a su izquierda y otro a su derecha. El de la mano izquierda le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. El de la mano derecha dijo, ni aún estando en la misma condenación te arrepientes. ¿O qué es condenación? Pues estar ahí en la cruz, ahí que no podía ni respirar. ¡Ay, sí puede! O sea, cuando estamos en el dolor, en nuestros dolores, en nuestras amarguras, eso es condenación. Enfermedad, sufrimiento, dolencias, enfermedades, rupturas,
de familia, divorcios, ahí donde sepelios, donde se muere un ser querido y no tenemos consuelo, eso es condenación. Eso es condenación. Cristo vino a sacarnos de la condenación para ya no sufrir en él. Entonces vamos a decir que nos van a crucificar, ¿verdad? Si estamos en Cristo Jesús, si Cristo está con nosotros, entonces ya no es condenación. Cristo nos libra aún de eso, de una forma sobrenatural. Entonces fíjense lo que es, y con eso termino, la cena del Señor. ¿Qué es verdaderamente la cena del Señor? Porque Cristo dijo, hagan esto en memoria mía. O sea, hermanos, debemos de compartir el Evangelio, el amor de Dios, de nuestro Padre Dios, a través del testimonio de Cristo Jesús, al que coma su sangre, o sea, al que acepte el hecho de que es pecador y Cristo murió por ellos, ese es beber la sangre. El que come el cuerpo es el que ama a su prójimo, compartiendo el Evangelio, amamos a nuestro prójimo. Entonces ahí estamos haciendo esto en memoria de Cristo. Entonces, ¿qué es lo más grande? Compartir el testimonio de Cristo Jesús y amar a nuestro prójimo, honrando a Jesús en su sangre, el perdón de pecados. Entonces, fíjense, lo que es la cena del Señor. Aquí está 1 Corintios 11 y con esto termino. Pero al anunciarles esto, o sea, la cena del Señor, que sigue, no los alabo, Corintios, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Ya no en un edificio salomónico, acuérdense, en la casa de Panchito, de Ninfas, de Juanito, o sea, la reunión en un lugar. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Es necesario congregarnos, los seres humanos, somos seres sociables. Somos seres sociables. Debemos de congregarnos, sí. Pues voy a ir a la casa de mi hermana Panchita con su esposo Panchito. Los voy a ir a visitar y a lo mejor me traigo yo unos lonchecitos o a lo mejor me invita, hermano Luisito, lo invito a mi casa, quiere venir a compartirnos palabra del Señor aquí. ¿Cómo no? Yo voy a su casa. Entonces nos congregamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio de que somos cristianos. Es bonito socializar con personas cristianas, pero debemos de tolerarnos unos a otros, porque ahí de repente alguien ya se sabe 5 versículos de memoria y va a venir y te va a querer imponer algo. Entonces debemos de ser, hermano Pablo, no se debe de comer comida, porque la ley dice que no. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por amor a Ponchito, que cree que no se debe de comer comida, pues no lo debo de hacer tropezar. ¿Qué dice? Hermano Pablo, lo invito a mi casa. Está bien, Panchito. ¿Y qué? Pues vamos a comer verduritas. Gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo no voy a llevar carnitas, no voy a llevar carne para hacer caer a mi hermano, para hacer enojar a mi hermano. Yo por amor a mi hermano, pues voy a comer verduritas con él, para no hacerlo enojar. Que es lo que dice en la carta a los romanos. Porque Pablo pues era maestro de la palabra de Dios, pero no se puso a alegar ahí, así como lo hacemos a veces nosotros. Pero anunciarles esto que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, ¿ok? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a andar ahí metiendo disensiones. Es más, Jesús dijo, yo pongo el padre contra la madre, contra el hijo, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera. Jesús hizo eso. ¿Para qué? Para que se propague el amor de Dios. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son
aprobados. Cuando pues se reúnan ustedes, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. Ahora vamos a ver cómo debería de haber sido la cena del Señor. O sea, ¿ustedes están celebrando la cena del Señor? No lo están haciendo. Esto no es celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Aquí lo dice. Porque al comer, literalmente, por ejemplo, viene alguien y trae lonches ahí de carnitas o una carne asada, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tienen casas en que comáis y bebáis, o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré en esto? ¿Los alabaré? No, en esto no los alabo. O sea, se estaban reuniendo, si unos andaban bien pedos ahí, ya bien borrachos, otros ya bien llenitos. Y resulta que Panchito y su familia no tienen para comer. Entonces, ¿qué hacen? Ahí vienen estos gorrones. Yo voy a comer antes de que vengan estos gorrones. Más bien, nunca traen nada. Otros se embriagan ahí con vino. Entonces dice Pablo, no están celebrando la cena del Señor correctamente. Es simbólica. Es simbólica. Entonces, fíjense bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso también está en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no el pacto de los 10 mandamientos, sino el pacto del Evangelio. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor juicio, come y bebe para sí. Entonces, fíjense, déjenme hacer una pausa aquí, hermanos. La gente pobre, los hermanos pobres aquí no los estaban esperando. Unos estaban embriagando y otros estaban comiendo su comida, avergonzando a los que no tenían nada. O sea, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Comer el cuerpo de Cristo es compartir con los que no tienen. Y el que no tiene, bueno, congregarse con el que tiene para que el que tiene comparta con el que no tiene. Eso es comer el cuerpo de Cristo. Comer el cuerpo y la sangre y beber la sangre de Cristo. Entonces, fíjense, si nosotros no hacemos eso, entonces estamos comiendo y bebiendo indignamente sin discernir el cuerpo del Señor.
El que hace esto sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto no es fácil de entender, hermanos. O sea, porque Pablo mezcla el simbolismo con lo real. Entonces, uh, el, el comer indignamente, entonces, ¿qué dice? El Señor va a hacer juicio contra los que no están amando. ¿Ok? Aquí dice que hay muchos enfermos. ¿Ok? Hay enfermos espirituales y hay enfermos carnalmente. ¿Ok? Si estamos enfermos espiritualmente, o sea, porque no estamos amando, estamos enfermos. Por estar enfermos, entonces el Señor puede permitir una enfermedad literal en nuestro cuerpo, y es una forma también de hablarnos el Señor. O no estás amando, vamos a decir, ¿no quieres amar? Ok, darle una evidencia de que no está amando. No, pues tiene una enfermedad. Vamos a decir la lepra. Esa es una enfermedad de muerte. Ahí el Señor le está diciendo, no estás amando. No estás amando. Una cosa es venir cuando ya tenemos la lepra, todos somos leprosos, a que ya una vez en Cristo Jesús, que estamos sanos, porque Él murió, Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, si no amamos, entonces, ¿qué pasa? Eventualmente el Señor nos habla. Debes de amar a tu prójimo. Entonces, aquí Pablo habla de una forma simbólica y literal a la vez. O sea, lo junta. O sea, en pocas palabras, hermano, para no complicarlo, ama a tu prójimo y te va a ir bien. Si tú estás enfermo espiritualmente, sabes que tienes que amar y no amas, entonces estás enfermo espiritualmente. Si estás enfermo espiritualmente, que no te sorprenda que te venga el cáncer o la leucemia o cualquier enfermedad de muerte. Porque eso es lo que te está diciendo el Señor. O sea, no quieres escuchar la palabra de Dios, no quieres escuchar al pastor o al profeta que está hablando acerca de la palabra. No escuchas, a ver, deja una enfermedad a ver si así entiendes lo que te estoy hablando. Y otros ya duermen, o sea, ya se murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Se fijan? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, o sea, cuando celebren la última cena en amor a Cristo, esperaos unos a otros. Panchito, que gana dinero en su trabajo, gana bien, espera a la familia de Juanito, que no tiene nada, que ganan muy poquito y no les alcanza ni siquiera para pagar la renta, y por lo tanto a veces por eso ni quieren venir, porque les da pena venir. Entonces, hey, hermano Juanito, échale una llamadita. Hermano Juanito, tráigase a la familia, véngase, mire, vamos a hacer aquí una carne asada, véngase, no traiga nada, aquí hay todo. Eso es comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos. Así de simple, así de simple. Entonces, debemos de honrar a Cristo, primero reconociendo que somos pecadores y Él nos limpia de todo pecado, y permanecer ahí. Y luego, amar a nuestro prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, básicamente estamos cumpliendo la ley, que es Cristo en nosotros y en nuestros hermanos, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, no, una vez más, no se hagan esclavos de los hombres por el hecho de que hay muchos templos salomónicos por todo el mundo. No se hagan esclavos. El Señor está limpiando la iglesia
Parece que viene una nueva modificación, así como la hubo por allá en el siglo XVI a través del Martín Lutero. Parece que viene una nueva, un cambio en la iglesia, porque el Señor nos ha dado más conocimiento. Entonces, no se deje llevar por las cosas del mundo simplemente porque son tradición. Es tradición congregarse los domingos, ya hay pastores que se están regresando al tiempo de la primera era, de que la iglesia está en la casa de los hermanos. Ahora, Dios no va a condenar a nadie porque hay un edificio donde donde se junta la iglesia. Bueno, si ese edificio no es carga para la iglesia, porque una cosa, hermanos, es dar dinero para pagar la renta de un edificio que muchas veces es muchísimo dinero y la iglesia, que para empezar la iglesia no tiene ni para pagar la renta y aparte le bajan para sostener un edificio y la casa del pastor que vive en una área exclusiva y privada. Hermanos, no, no se hagan esclavos de los hombres. Es necesario. Cristo aquí quiso ser pobre. Acuérdense que la bendición, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ser pobre es una bendición, pero también pobre en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? Por ejemplo, el que dio la tumba para que enterraran a Jesús era una persona adinerada, pero era pobre en espíritu, pobre de espíritu. Hay personas que tienen mucho dinero, pero son pobres de espíritu. Entonces, el ser pobre es una bendición, pero también los pobres de espíritu, o sea, los que tienen dinero pero son pobres de espíritu, también de ellos es el reino de los cielos. Entonces, vamos a dejar, ya no permitamos, oremos, más bien oremos, para que el Señor levante pastores con conocimiento para no seguir la corriente engañadora y que en realidad honremos a Cristo y amemos a nuestro prójimo. La paz de Cristo, hermano, esté con todos ustedes.